una fístula del estómago a la pared, una fístula de vesícula a la pared. Tendríamos que, yo creo que es la misma definición para todo. Entonces podríamos decir que fístula es un trayecto de tejido fibroso que va a comunicar dos superficies epiteliales. ¿No es cierto? O sea, es un proceso crónico. En este caso, nos toca ver la patología del recto con la piel de la región perianal. El 95% de estas fístulas son consideradas primarias y tienen su origen en un absceso anal. El 5% está relacionado con otras enfermedades, como sea la enfermedad de Crohn, como sea la rectocolitis ulcerativa, tuberculosis y otras patologías. Ahora, aquí es muy importante explicar que no todo absceso va a ir a una fístula. Pero cuando hablamos de las fístulas, vamos a ver que el 95% de estas fístulas tienen su origen en un absceso, para hacerlo más figurado y más comprensible. Si 10 personas han enfermado absceso perianal, 2 van a ir a fístula. Pero si 100 personas han enfermado de fístula, vamos a ver que un 90% de estas tienen su origen en un absceso. ¿Ya? Que quede bien claro ese concepto que es muy importante. Entonces, toda fístula de la región perianal va a tener su origen en el orificio de la mucosa del canal anal. Básicamente se podría decir una cripta de Morgane, donde se encuentra la glándula anal. Va a tener su trayecto y va a tener un orificio que va a estar en la piel. Entonces, vamos a empezar a hablar de la clasificación de las fístulas. Las fístulas, por los elementos que le integran, es decir, el orificio primario, el trayecto y el orificio secundario, podemos clasificarlas en fístulas completas o simples, fístula incompleta o ciega, fístula compleja y fístula complicada. Cuando hablamos de una fístula simple o completa, hablamos de una fístula simple o completa cuando existe un orificio primario que está localizado en la región del canal anal, que aquí ven con la flechita negra. Va a haber un trayecto y va a haber un orificio secundario en la piel perianal. ¿Ya? Hablamos de una fístula incompleta, o ciega si quieren, o sinus, cuando va a haber un orificio primario, un trayecto, pero no va a haber un orificio secundario. Hablamos de una fístula compleja cuando hay un orificio primario que está en el canal anal y 2 o más orificios secundarios que estén en la piel. Algunos autores indican también que puede haber 2 o más orificios secundarios, pero prima el criterio de que un orificio primario con 2 o más orificios secundarios. ¿Ya? Y también vamos a tener las fístulas complicadas. Una fístula complicada es cuando el canal anal o el recto se comunica con órganos vecinos. En la mujer, una fístula rectovaginal, como podemos ver. En los varones tendríamos una fístula rectovesical, ¿no es cierto? De todas maneras, esa es una clasificación que hacemos por los elementos que integran la fístula, que son el orificio primario, el trayecto y el orificio secundario. La clasificación que más se maneja es la clasificación que está en relación con los músculos esfinterianos y que Parks la planteó. Cuando uno revisa el libro, a veces es complejo porque nos muestran una serie de imágenes y no captamos. Yo quiero que lo veamos por el lado simple. Nos vamos a trazar, lo vamos a tratar de manejar de la manera más simple esta clasificación, nos interesa entender. Y clasificamos a las fístulas en interesfinterianas,
que son un 60-65%, las transesfinterianas, que son 30-35%, y las extraesfinterianas, que son menos del 5%. En esta imagen vamos a poder desarrollar esta clasificación. Sabemos que este es el esfínter anal interno, este es el esfínter anal externo, este es el músculo longitudinal, que termina en el corrugador del ano. Aquí está la línea dentado-pectínea, la columna de Morgani y la cripta de Morgani, donde está la glándula anal. Y la clasificación con relación al esfínter dice lo siguiente: las fístulas interesfinterianas son de 60-65%. ¿Qué significa? Que el trayecto fistuloso debe estar entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Ahora, que esta fístula se abra aquí arriba, alta, media o baja, no es problema. Pero significa que el mayor número de fístulas son las que se encuentran y tienen un trayecto interesfinteriano, entre el esfínter anal interno y el externo. Luego tenemos las transesfinterianas. Si dice trans, quiere decir que está atravesando los esfínteres anales externos e internos. Y luego hablamos de la extraesfinteriana, que está fuera del esfínter, y vamos a tener una extraesfinteriana superficial, que no compromete el esfínter, y una profunda, tampoco compromete el esfínter. Y esta otra fístula que la ven aquí, que es interesfinteriana, es una fístula interesfinteriana compleja, porque ven, está yendo por la periferia, compromete el músculo elevador del ano, y luego se va a hacer interesfinteriana. Pero estas fístulas son muy raras, ¿no? Entonces, la más frecuente es la fístula interesfinteriana, le sigue la transesfinteriana y la extraesfinteriana, que hay superficial y que hay profunda. ¿Ya? Me he perdido aquí un cachito. Aquí estamos. Ahora sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a diagnosticar? ¿Qué va a pasar con el paciente que tiene una fístula? Hemos dicho que es una comunicación. Entonces, como síntoma, vamos a tener una secreción que puede ser purulenta, puede ser serosa, incluso puede ser fea. Y esta fístula va a manchar la ropa interior. Ahora, ¿cuándo hay dolor en una fístula? Cuando esta fístula se complica con un absceso. Entonces, es una fístula que ha tenido un absceso. ¿Y cómo vamos a diagnosticar a la fístula? Vamos a diagnosticar por medio del examen proctológico. ¿En qué consiste el examen proctológico? En la inspección anal. Y en la inspección anal, como habíamos visto en la diapositiva de la clasificación, que voy a colocar, vamos a observar este orificio secundario. Hacemos un tacto rectal y podemos comprimir y sentir el trayecto fistuloso y puede haber salida de secreción. Podemos completar primero la inspección, el tacto rectal, y podemos completar el examen en la consulta con un anoscopio. Y en el anoscopio vamos a poder ver el orificio primario de la fístula. Entonces, nuestro diagnóstico va a estar hecho, ¿sí? Ese es el examen proctológico. Podemos pedir auxiliares de laboratorio. Podemos pedir una fistulografía, ya sea una fistulografía con tomografía. Podemos pedir una fistulografía con hasta radiografía simple, o sea, con contraste. Pero considero que un buen examen proctológico nos lleva a un diagnóstico de fístula. ¿Cuál es el tratamiento de la fístula? Bueno, el tratamiento de la fístula, y para el tratamiento es muy importante conocer la etiología. Y hemos dicho que si es una fístula que es producto de una enfermedad de Crohn, una rectocolitis ulcerativa, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual o tal vez de tumores, el tratamiento va a ser de la causa que esté ocasionando la fístula, o sea, la causa base de la enfermedad. Tendremos que tratar la tuberculosis con tratamiento específico, tenemos que tratar la enfermedad de Crohn, como se hace, la rectocolitis, ¿no? Y
El tratamiento que no ha sido superado hasta la fecha es el tratamiento quirúrgico. Ese es el de elección. Se ha intentado realizar una serie de tratamientos y el éxito ha tenido un porcentaje, pero el quirúrgico es el que más se aproxima a el tratamiento definitivo de la fístula. Entonces, les he traído algunas opciones de tratamiento. La fistulotomía, si nosotros sabemos qué es el término tomía, nos vamos a dar cuenta que es el corte de la fístula, fistulotomía. Tenemos el sedal o setón, que les voy a explicar. Tenemos la fistulectomía, que es el retiro de la fístula. Tenemos el colgajo de avance y el uso de biomateriales y terapias, y plus biológicos, ¿no? O terapias biológicas. Entonces, no nos olvidemos que en la parte quirúrgica de la cirugía orificial es muy importante para las patologías que se presentan en esta región el preservar el esfínter anal, su funcionalidad del esfínter anal. El problema es que el paciente pueda tener una incontinencia producto de una mala cirugía. Entonces, la finalidad de toda cirugía a este nivel es el de preservar el esfínter anal en su función adecuada. Entonces, vamos a ir viendo en este cuadrito que les he puesto en la clasificación, en cuál de estas fístulas se hace el tratamiento de la fistulotomía, de cortar la fístula. Solo en una de estas variedades. Y es en la fístula extraesfinteriana superficial. Como ven, no está comprometiendo el esfínter. Si hago una fistulotomía, corto la fístula en una transesfinteriana, voy a cortar el esfínter anal interno y externo, o en una interesfinteriana voy a cortar el esfínter anal interno. Entonces, en la única que se puede hacer una fistulotomía es la fístula superficial. ¿Ya? O sea, en la extraesfinteriana superficial. Entonces, ¿en qué consiste? Primero, voy a identificar el trayecto fistuloso y esto se hace con una jeringuita. Muchos lo hacen con agua oxigenada, otros con azul de metileno, ¿no? Y van a infiltrar por el orificio externo este líquido y con espéculo van a identificar el orificio fistuloso interno. Entonces, con una sondita, como están viendo aquí, sonda canalada, si vemos y verificamos que no hay compromiso del esfínter anal, podemos atravesar el orificio interno y externo del trayecto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cortar la fístula. Entonces, esto se ha abierto la fístula, ¿no? Aquí está en vivo. Y aquí hay dos procedimientos. Podemos hacer un curetaje de ese tejido fibroso que hemos cortado del trayecto fistuloso, o podemos marsupializar. ¿En qué consiste la marsupialización? En que este borde fibroso se sutura a la piel sana, con puntos separados, y con el tiempo va a caer como si fuera una costra. ¿Ya? ¿En qué consiste el tratamiento con sedal o setón? El sedal o setón es un guía. El sedal o setón puede ser de dos tipos: el setón guía o el setón cortante. Para esto se tiene un equipo especial, están viendo ustedes, puede ser una sondita como si fuera el que tenga en el extremo un ojito como la aguja, por donde se introduce un hilo. Se hace pasar el hilo y a su extremo se anuda un elástico. Entonces se hace pasar el elástico por la fístula y este se va ligando en forma
compresiva, se va contrayendo, cosa de que el mecanismo de acción sea producir una isquemia y necrosis. Y a medida que se va aflojando, se va comprimiendo más, hasta que se ha hecho una sección de la fístula. Este tratamiento no es muy adecuado, pero tienen que saberlo, puede generar incontinencia, ¿no? Y el CETON guía es el atravesar un hilo por el esfínter y dejarlo anudado como guía, como flojo. Ya les voy a explicar en el próximo tratamiento cuando hagamos la fistulectomía. Perdón, estoy en clases, por favor. Bien. La fistulectomía consiste en retirar el orificio secundario, el trayecto y el orificio primario. Para esto debo tomar muy en cuenta la ley de Gutzal-Salmón. ¿Qué dice la ley de Gutzal-Salmón? Si nosotros trazamos una línea por medio del orificio anal, vamos a dividir esta región en una parte anterior que está localizada entre el pubis y esta línea, y una posterior entre el coxis y esta línea. Todos los orificios secundarios localizados en la región anterior tienen un trayecto rectilíneo a la cripta afectada. Y el orificio secundario localizado en la parte posterior tiene un trayecto curvilíneo y termina en la cripta media posterior. Hola. Estoy en clases, ¿ya? Por favor. ¿Ya? Termina en la cripta media posterior y es un trayecto curvilíneo. Entonces es muy importante tener el conocimiento de esta ley para el tratamiento que vamos a realizar. Y aquí tenemos una imagen donde hemos cortado alrededor del orificio fistuloso y vamos a ir recortando hasta llegar a la cripta media posterior o recto, y vamos a generar un orificio, ya sea en el esfínter anal interno si es interesfinteriana, o un orificio en los dos esfínteres, porque vamos a retirar ese trayecto fistuloso. Si nosotros dejamos así el tratamiento, va a volver a aparecer la fístula. Entonces, agarramos y colocamos un sedal o cetón guía. También atravesamos. Esto no necesitamos aguja porque hemos retirado el trayecto fistuloso y lo podemos atravesar con el dedo. Y dejamos un hilo colgando así como se ve en la imagen. Entonces, después de 10, 15 días del procedimiento, y aunque parezca raro, se hace sección del esfínter anal, ya sea interno o, si estás esfinteriana, los dos esfínteres. Y ustedes dirán, pero si nosotros queríamos preservar el esfínter, ¿no se va a retraer? No. En los 15 días y por el proceso de la fistulectomía, del retiro del trayecto fistuloso, se ha generado tejido fibroso que se va a adherir hacia la zona y va a evitar una retracción muy violenta que genere una incontinencia en el esfínter anal. Hagan de cuenta ustedes que tienen un elástico estirado. Si lo cortan, se va a retraer. En este caso, va a haber una leve retracción y se va a generar una herida que tiene que cicatrizar de la profundidad hacia la superficie. Una vez que ha cicatrizado, va a haber un tejido fibroso cicatrizar en el esfínter comprometido, ya sea el interno o el interno y el externo, y alrededor de esta cicatriz fibrosa se va a contraer el resto del esfínter anal. Puede haber una leve incontinencia los primeros días, semana, para después esta incontinencia desaparecer una vez que se ha producido la cicatrización del tejido.
Entonces, este procedimiento que les he descrito sería una fistulectomía con cetonguía para esfinterotomía diferida. O sea, aquí cuando yo corte esto, se va a abrir el canal anal. Se va a abrir esta parte de la herida y va a cicatrizar de adentro hacia afuera. Entonces, ese es el tratamiento que tiene éxito en él cuando diagnosticamos una fístula, la fistulectomía. ¿Ya? Se han intentado otro tipo de tratamientos para realizar que sean menos cruentos y menos invasivos. Uno de ellos es el colgajo de avance, que consiste en resecar el orificio interno de la fístula, poner un punto, resecar la mucosa y traer una mucosa y tapar el orificio. Ese es el colgajo de avance. Pero puede haber un inconveniente. Puede ser que esta mucosa crezca por debajo de la línea dentada y nos genere un ectropio. Aquí tenemos los esquemas de la sutura, ¿no? Y va a haber molestias en la región anal en el paciente. Luego se ha intentado el uso de sustancias biológicas, que tiene el adhesivo de fibrina, que es una sustancia compuesto realizado por extractos de proteínas y de fibrina, que se va a colocar en el trayecto fistuloso. ¿En qué consiste este procedimiento? Con jeringuita se pasa con aire, una vez que se limpia, se pone un puntito en el orificio primario y se introduce esta sustancia como si fuera un adhesivo, para que se pegue y para que se cierre a este nivel el trayecto fistuloso. En base a esto han ideado el tapón o plush de colágeno, que consiste en un tubito, como ven aquí. Se va a hacer como con el cetón, con el cetón se va a pasar un hilo, se va a anudar al extremo del tapón y se va a atravesar el tapón para rellenar el trayecto fistuloso. Estos procedimientos no han tenido mucho éxito, pero se tiene como alternativa en pacientes que no quieren ser sometidos a cirugía. Habíamos hablado en la clase anterior que existe el absceso en herradura. No sé si se acuerdan. Voy a ver si tengo la imagen por aquí. ¿No es cierto? Era un absceso que se formaba en la región retrorrectal y que el tratamiento era hacer un drenaje a ambos lados porque es un absceso en herradura. Estos abscesos en herradura pueden ocasionar también fístulas en herradura. Entonces, estas fístulas en herradura requieren de un tratamiento especial. Se puede abordar estos trayectos fistulosos con cetonguía, como estamos viendo a ambos lados, si está comprometiendo los esfínteres. Y una vez identificado y aislado, se puede proceder, como hemos visto, con el tratamiento de la fistulectomía, con la sección. ¿No? Hay otros que hacen una ligadura interesfinteriana y hay un procedimiento, el de Hamle, que indica los trayectos fistulosos y los secciona. Estas técnicas todavía están en proceso de experimentación, no garantizan mucho, pero al hacer este procedimiento de Hamle estaríamos curando la fístula en herradura, que es muy rara, pero cuando se presenta es una fístula que va a demorar en cicatrizar entre 6, 8, 9 meses o más.
porque se quiere ir realizándola por periodos de tiempo. Bien, eso era lo que les he traído con relación a las fístulas. Si tienen alguna duda o pregunta, estamos para poder responderles. ¿Hay alguna duda? Buenas noches, doctor. Sí, Aquí adelante. Franz. Mi pregunta es el porcentaje de recidiva de fistulotomía versus fistulectomía. A ver, primero tienes que saber que la fistulotomía es para las fístulas extraesfinterianas superficiales. Y el porcentaje de estas es menos del 5%. Y si tú realizas el procedimiento del corte, el curetaje o la marsupialización, pienso que no hay recidiva de la fístula. En cambio, la fistulectomía es el retiro del trayecto fistuloso. Y al retirar el trayecto fistuloso podría haber recidivas, podría haber sobreinfección. Pero si se toman los recaudos, como sacar el tejido fibroso, colocar el setón guía para hacer una esfinterotomía diferida y generar una herida que venga cicatrizando de la profundidad a la superficie, eso demora más o menos 45 días, tiene éxito. Porcentaje de la fistulectomía, más o menos de recidiva, debe estar en un 3 a 5%. No confundas. La fistulotomía solo se hace en aquellas fístulas que no comprometen el esfínter anal. O sea, sería solo en la extraesfinteriana superficial, porque vas a cortar la fístula. Y si la fístula está en medio del esfínter, es una interesfinteriana o transesfinteriana, vas a seccionar los esfínteres. ¿Ya? Está bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, estaríamos concluyendo la clase. Son temas cortos que podemos darlo en un solo día, pero no quiero para que no vayan confundiendo. Entonces, hemos visto absceso ya, hemos visto que la complicación, que hemos visto una fístula y hemos visto que la fístula es producto de un absceso, un 95%. ¿No? Pero no se olviden, lo más importante, no todo absceso va a ir a fístula. Y en la cirugía de la fístula es importante la preservación de la funcionalidad del esfínter anal interno o externo. Sabemos que el esfínter anal interno es voluntario, no lo manejamos. El externo sí lo manejamos. Es el que contraemos y vamos a ajustar. Bien, si no hay más preguntas, nos veríamos el día lunes. El día lunes vamos a ver la patología de hemorroides, enfermedad hemorroidaria. Y el día martes vamos a concluir con fisura anal.